Señores, señoritas, buenos días. Quisiera, por favor, me confirmen si me escuchan con claridad. Buenos días, doctor. Sí, se le escucha perfecto. Listo, muchas gracias. Muy amable por la confirmación. Va a disculpar el breve retraso en el inicio de la sesión. He tenido algunos problemas de conexión con el tema del audio, pero bueno, felizmente ya aparentemente los he podido solventar, ¿no? Y espero que siga de esa manera. El día de hoy nosotros vamos a ver un tema que implica mucho dentro de los derechos humanos, porque también marca la evolución de lo que últimamente se ha estado desarrollando en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es muy interesante cómo en los últimos años la Corte Interamericana está dando una prioridad especial, sobre todo respecto de los derechos económicos, sociales y culturales, que son los derechos de segunda generación, y el día de hoy vamos a ver precisamente eso, ¿no? Vamos a ver los derechos, o mejor dicho, las generaciones de derechos, los derechos de primera generación, segunda generación, y también vamos a hacer mención a los derechos de tercera generación, ¿no? A los derechos de tercera generación. Nosotros hemos tenido una interfaz, un interludio entre el desarrollo de nuestra asignatura, porque la semana pasada, por el tema de los feriados, no tuvimos clases, y ya precisamente con sus compañeros de la otra sección pude recuperar precisamente la clase que en la primera sesión todavía había tenido un problema que les había comentado, para poderles tomar el control de lectura. La lectura ya está a su disposición, que es una lectura de vital importancia, incluso yo también la uso como fuente de control en el curso de Derechos Fundamentales, la lectura del caso Anicam Hernández, porque en el ámbito internacional, cuando se habla de los derechos de primera generación, segunda generación, se ha desarrollado, pero de manera mucho más laxa. No se ha hecho una referencia tan específica como sí la ha realizado el Tribunal Constitucional, sobre todo respecto de los efectos de los derechos, porque el Tribunal Constitucional desarrolla cuáles son las consecuencias de entender los derechos como autoaplicativos, y también cuáles son las consecuencias de entender los derechos como derechos de segunda generación, de aplicación diferida o derechos programáticos. Entonces, ese es el contenido de lo que vamos a desarrollar precisamente el día de hoy, y que además, evidentemente, tiene correlación con la cuarta unidad, ¿no? Con la cuarta unidad que, según el sílabo, precisamente, es las generaciones de derechos. Yo voy a llamarlos por lista. Les pido, por favor, estén atentos para que puedan pasar asistencia con normalidad. Denme un momento, por favor. A ver, la señorita Adriana Acosta. Presente, profesor. Gracias, Adriana. Kate Aguilar. Presente, doctor. Buenos días. Ya, Kate, gracias. Ariana Arroyo. Buenos días, doctor. Presente. Ya, Ariana, gracias. Junior Avellaneda. Buenos días, doctor, presente. Buen día, Junior, gracias. Valerie Ávila. Presente, doctor. Muy buenos días. Ya nuevamente, Valerie, gracias. Juan Yamil Ayala. Presente, doctor, buenos días. Buen día, Juan, gracias. Elizabeth Bazán. Presente, profesor. Gracias, Elizabeth. Aroa Bejarano. Presente, profesor. Gracias, Aroa. Sean Borrelli. Presente, doctor, buen día. Buen día, Sean, gracias. Domi Secalle. Presente, doctor. Buenos días. Buen día, Domi, gracias. Mari José Calle. Presente, doctor. Gracias, Mari José. Andrea Carbonell.
No está Andrea. Israel Carlos. Presente, profesor. Gracias, Israel. Lady Castro. Presente, doctor. Gracias, Lady. Rosemary Calachúa. Presente, doctor. Buenos días. Buen día, Rosemary, gracias. Solange Cuadros. Buenos días, doctor. Presente. Buen día, Solange, gracias. Manuel Cuba. Gracias, Manuel. No lo llegué a escuchar muy bien. Valeria de la Cruz. Presente, doctor. Gracias, Valeria. Nilson Escajadillo. No está Nilson. Joshua Espichán. No está Joshua. Elizabeth Espinosa. Buenos días, doctor. Presente. Buen día, Elizabeth, gracias. Andrea Estrada. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. A ver, la señorita Andrea. Buenos días, doctor, presente. ¿Me escucha? Sí, le escuché, sino que vi que el micrófono abierto lo tenía la señorita Nicole. Y por eso mi confusión, Andrea, gracias. Jacqueline Fernández. Presente, doctor. Gracias, Jacqueline. Ariana Gómez. Presente, doctor. Buenos días. Buen día, Ariana, gracias. Kiara Guitón. Presente, doctor, buenos días. Buen día, Ariana, gracias. Kiara. Andrea Gutiérrez. Kiara, perdóneme. Gracias. Andrea Gutiérrez. Está Andrea. Sara Hinojosa. Presente, doctor. Gracias, Sara. Humberto Guamán. Presente, doctor. Gracias, Humberto. Benjamín Huaranga. No está Benjamín. Luis Manuel Guaita. Presente, buenos días, profesor. Buen día, Luis Manuel, gracias. Junior Umpiri. Buenos días, doctor. Presente. Buen día, Junior, gracias. Andrea Hidrogo. Presente, doctor. Gracias, Andrea. Brisa Ingunza. Presente, doctor. Gracias, Brisa. Kiara Yayerco. Presente, doctor. Gracias, Kiara. Nicole Macedo. Buenos días, doctor. Presente. Gracias, Nicole. Larry Macedo. Presente, doctor, buenos días. Buen día, Larry, gracias. Mauricio Mal. No está Mauricio. Yanela Martínez. Presente, doctor. Buenos días. Buen día, Yanela, gracias. César Martínez. No está César. Yanela Medina. Presente, doctor. Gracias, Yanela. Yashaira Mejía. Presente, doctor, buenos días. Gracias, Yashaira. Viviana está levantando la mano. Perdóneme, Kiara está levantando la mano. Kiara, Sí, dígame. doctor, sino que nuestro compañero César Martínez dice que tiene problemas de audio. En el grupo ha escrito para que le informemos a usted. Así A es, ver, le doctor. agradezco. Muchísimas gracias por la referencia. Denme un segundo.
César Martínez, ¿no? Ahora lo considero en lista. Muchas gracias. Ya Yaira ya pasó, la señorita Mejía. Yana Mendoza. Presente, doctor. Gracias, Yana. Valery Miranda. Presente, profesor. Buenos días. Buen día, Valery, gracias. Carla Montenegro. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Carla, gracias. Mónica Navarrete. Nuestra Mónica. Victoria Nieto. Buenos días, doctor. Presente. Buen día, Victoria, gracias. Joana Olazábal. Buenos días, doctor, presente. Buen día, Joana, gracias. Esther Orozco. Buenos días, doctor, presente. Buen día, Esther, gracias. María Alejandra Pantoja. Buenos días, doctor, presente. Buen día, María Alejandra, gracias. María Fernanda Paredes. Buenos días, doctor. Presente. Buen día, María Fernanda, gracias. Nider Paucar. Buen día, doctor. Presente. Buen día, Nider, gracias. Claudia Pérez. Presente, doctor, buenos días. Buen día, Claudia, gracias. Marcela Pinares. Buenos días, doctor. Presente. Buen día, Marcela, gracias. Diego Pozo. Buenos días, doctor. Presente. Buen día, Diego, gracias. Elmer Puicón. No está Elmer. Piero Ramos. Presente, doctor. Gracias, Piero. Ana Cristina Reyes. Presente, doctor. Buenos días. Buen día, Ana Cristina, gracias. Ailín Rodríguez. Doctor, disculpe, ¿me escucha? Rodríguez, presente. Sí, sí, le escucho, gusto saludarla, Ailín, gracias. Marcia Rodríguez. Buenos días, doctor. Presente. Buen día, Marcia, gracias. Cristian Rojas. Buen día, doctor. Presente. Buen día, Cristian, gracias. Flavia Roque. Presente, doctor. Buenos días. Buen día, Flavia, gracias. Vania Saavedra. Presente, doctor, buenos días. Buen día, Vania, gracias. Marta Saldaña. No está Marta. Lupe Santillán. Buenos días, profesor. Presente. Buen día, Lupe, gracias. Damaris Siwes. Buenos días, doctor. Presente. Buen día, Damaris, gracias. Enrique Silva. Buenos días, doctor. Presente. Buen día, Enrique, gracias. Giovanna Simpe. Buenos días, doctor. Presente. Buen día, Giovanna, gracias. Cristina Soto. Buenos días, doctor. Presente. Buen día, Cristina, gracias. Leonel Torres. Presente, profesor. Buenos días. Buen día, Leonel, gracias. Helen Torres. No está Helen. Claudia Treviños. No está Claudia. Alessandra Valdivia. Buen día, doctor. Presente. Buen día, Alessandra, gracias. Valeria Vargas. Presente, doctor. Gracias, Valeria. Yanela Vázquez. Justo recién se está incorporando a la sesión. Dayana Vázquez. No está Dayana. Luis Zambrano. Presente, doctor. Buenos días. Gracias, Luis. Joyce
Zapata. No está Joyce. María Fernanda Zapata. Presente, doctor. Gracias, María Fernanda. Vanessa Celada. Presente, doctor. Gracias, Vanessa. Juliana Zorrilla. Presente, profesor. Gracias, Juliana. Y Yanela Zúñiga. Presente, doctor. Gracias, Yanela. Voy a llamar rápidamente a las personas que no hayan podido pasar lista. A ver. La señorita Andrea Carbonell. Buenos días, doctor. Presente. Buen día, Andrea, gracias. Nilson Escajadillo. ¿No está Nilson? Joshua Espichán. Presente, profesor. Gracias, Joshua. Andrea Gutiérrez. ¿No está Andrea? Benjamín Guaranga. ¿No está Benjamín? Mauricio Mal. Buenos días, doctor. Presente. Buen día, Mauricio. Gracias. Mónica Navarrete. No está. Elmer Puicón. No está. Marta Saldaña. No está. Helen Torres. Doctor, muy buenos días. La compañera Helen Torres me escribió diciéndome que por el lugar donde está ha habido un corte de luz y que es imposible que se pueda conectar, doctor. Listo, Valeria. Le agradezco la comunicación. Voy a tomar en cuenta. Claudia Treviños. ¿Dónde está Claudia? Yanela Vázquez. Presente, doctor. Yanela Vázquez, ¿no? Dayana Vázquez. Joyce Zapata. Presente, doctor. Gracias, Joyce. Vanessa Celada. Presente, doctor. Sí está Vanessa, ¿no? Ok, con eso yo ya cierro lista. Bien, a ver, la clase pasada nosotros vimos el tema relacionado a la positivización de los derechos humanos, ¿no? Recordarán que cuando analizamos la positivización, sobre todo nos centramos en el punto, y además considero yo es lo que marca el desarrollo tal cual de los derechos humanos de manera definitiva, es la promulgación de la Declaración Universal de Derechos Humanos a partir de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Recuerden ustedes que yo les decía, la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, o las resoluciones, y eso sucede hasta el día de hoy, de este órgano que forma parte de la ONU, son resoluciones que tienen carácter de soft law, es decir, no son vinculantes jurídicamente hablando, pero sí en cierto grado y en determinadas situaciones la normativa de soft law lo que llega a tener es una vinculatoriedad de facto. ¿Por qué de facto? Porque las condiciones y la expertise de los pronunciamientos obligan a su aplicación. Obviamente, en las declaraciones de derechos esto es mucho más amplio, ¿no? No siempre se sigue el mismo rumbo, pero por ejemplo hay normativa de soft law en materia medioambiental, en materia industrial, internacional, que la aplican los estados. Es más, que los estados tienen que comprar esa normativa, que no es obligatoria porque no la incorporan como si se tratase de un tratado internacional, pero que al final alcanza una vinculatoriedad de facto, una vinculatoriedad en la realidad. Bueno, yo les decía en la clase pasada que la Declaración Universal de Derechos Humanos precisamente era una normativa que había nacido siendo no vinculante jurídicamente hablando. Es decir, simplemente nació como una recomendación. Incluso les
mencionaba el pronunciamiento de la Secretaría General en algún momento cuando fue consultada respecto de las resoluciones en general y particularmente de la Declaración Universal, sobre qué naturaleza tenía esto, ¿no? Y en 1962 la Secretaría General tuvo a bien mencionar y reiterar, porque eso está también en el tratado, que la Carta de San Francisco, que es la que delimita cuáles son las características y funciones y organización y demás de la ONU, menciona que las resoluciones de la Asamblea General simplemente tienen la naturaleza de resoluciones, vamos a ponerlo, que se tratan de recomendaciones, ¿no? Y es más, hasta el mismo nombre lo indica, ¿no? Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero yo les decía también que si nosotros recordamos los conceptos que habíamos visto en el curso de Derecho Internacional, podríamos recordar que las fuentes del derecho internacional que recoge el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y que reconoce dentro de ellos a los tratados, a los principios generales del derecho, también reconoce el derecho consuetudinario, o mejor dicho, la costumbre internacional, ¿no? Y que la Declaración Universal, obviamente, no había pasado a ser un tratado internacional, pero que sí había adquirido la naturaleza de una costumbre internacional. Por la práctica común, recuerden ustedes el Acuerdo de Teherán, el Acta Final de Helsinki, esas prácticas comunes en las que se llega a concretar el elemento material de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y que luego eso también es un fiel reflejo del elemento espiritual al que alcanza la Declaración Universal en ese segundo elemento que se exige de la costumbre internacional, que es la opinio iuris, la convicción de cumplimiento, ¿no? Y el elemento espiritual se evidencia en los estados. Es más, en nuestro propio estado les comentaba y les decía que sus disposiciones transitorias y finales mencionan el respeto de la Declaración Universal como un documento de carácter obligatorio. También hace mención, obviamente, a la correlación con el derecho internacional y la obligación del respeto de los tratados en materia de derechos humanos. Adicionalmente, si nosotros revisamos nuestro Código Procesal Constitucional, dentro de su título preliminar, también se hace referencia a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y así, si nosotros seguimos ahondando en todos los tratados en materia de derechos humanos, de los que forma parte precisamente nuestro país ha sido, vamos a decir, la Defensoría del Pueblo ha sido sumamente rigurosa, porque ha hecho un compilado de todos los tratados en materia de derechos humanos que ha firmado nuestro país. Y si ustedes revisan y ponen control F, Declaración Universal, en cada uno de los tratados van a poder observar cómo se menciona como antecedente y además como una normativa de carácter obligatorio. Entonces, ya en la actualidad se puede decir que esa Declaración Universal, que nació siendo no vinculante, en la actualidad sí ha alcanzado ese grado de vinculatoriedad, de obligatoriedad, a partir de convertirse en costumbre internacional. Que no sería la primera vez que un documento se convierte en costumbre internacional, hay otros antecedentes también, pero para el tema que nos convoca, que es el tema de los derechos humanos, es importante mencionar. Y también les decía que dentro de esto había parte de la doctrina que decía que la Declaración Universal también debía ser entendida como jus cogens internacional. Y para ello les explicaba cuál es la gradación, esa gradualidad que existe en el derecho internacional respecto de la obligatoriedad de los instrumentos internacionales. Y respecto de eso, recordarán ustedes, yo les decía, primero está el non-law, que no es ley, que no tiene ningún grado de obligatoriedad. Luego está el soft law, que lo expliqué a través de la Declaración Universal. El hard law, que dentro del hard law que es la normativa ya vinculante jurídicamente hablando, es decir, que está por encima del soft law, donde se encuentran los tratados y también la costumbre internacional. Esos dos documentos se encuentran, o esos dos instrumentos se encuentran como parte del hard law internacional, ese derecho duro al cual se hace referencia, ese derecho rígido al cual se hace referencia en el derecho internacional.
Y por encima de todos esos, como una norma imperativa, se encontraba el jus cogens internacional. Y el jus cogens internacional es eso, valga la redundancia de lo que mencionaba hace un momento. Es normativa imperativa que no cambia con el tiempo, no varía con el tiempo, que es de obligatorio cumplimiento erga omnes, y que su aplicación no obedece, por ejemplo, a un antecedente previo como costumbre internacional o un tratado. Es decir, se tiene que cumplir aun cuando de por medio no exista un tratado o costumbre internacional. Es más, recordarán del curso también de Derecho Internacional que cuando se ve este tema, yo les explicaba, si un tratado va en contra de una normativa de jus cogens internacional, es nulo de pleno derecho y es una de las causas de nulidad absoluta. Recordarán que yo les mencionaba eso, y así lo prevé precisamente también en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Luego, la costumbre internacional, el derecho consuetudinario, si va en contra también de normativa de jus cogens internacional, también es nula de pleno derecho. Entonces, esa parte de la doctrina que concibe a la Declaración Universal como una normativa de derecho que responda, por así decirlo, a un planteamiento de jus cogens internacional, es una cuestión que yo no comparto, porque no se puede entender que toda la Declaración Universal tenga esa naturaleza. Se puede decir que determinadas disposiciones como la integridad personal relacionada a la prohibición de tortura o la capacidad de decisión y libertad en relación a la libre determinación de los pueblos son algunos ejemplos de lo que vendría a ser el tema del jus cogens internacional o el irrestricto respeto del derecho a la vida y por tanto la prohibición de las ejecuciones extrajudiciales. Son cuestiones que deben tener un amparo como normativa de jus cogens internacional. Pero de ahí a entender que toda la normativa, toda la Declaración Universal es jus cogens internacional, al menos desde mi particular punto de vista, me parece sumamente desproporcionado, ¿no? Porque además, como les vuelvo a repetir, la normativa de jus cogens internacional es normativa que es aplicable a todos los estados, independientemente de si han aceptado o no en costumbre o en tratados esa normativa. Y hay muchas de las cuestiones de la declaración que no operan a nivel mundial, ¿no? Es más, por eso mismo la Declaración Universal se dio con algunas abstenciones del bloque árabe y de algún estado africano. Entonces, no es una declaración que se pueda entender absoluta y de cumplimiento obligatorio para todos. Solamente eso como referencia en torno a lo que nosotros veíamos la clase pasada. Y el día de hoy ya nos toca revisar la cuarta unidad, ¿no? Y por eso quisiera arrancar con un tema que ha sido objeto de análisis, de desarrollo, sobre todo a la hora de revisar la ponderación dentro de los derechos. Este es un tema que surgió y que lo debatimos y que me gustaría también debatirlo, que lo he debatido con sus compañeros de Derechos Humanos el día martes, también con sus compañeros de Derechos Fundamentales el día de ayer, aunque obviamente con diferentes perspectivas, pero sí me gustaría tratarlo el día de hoy también con ustedes, precisamente porque la trascendencia de los temas que se van a plantear implican también mucho, en primer lugar, su participación, pero en segundo lugar implica un análisis respecto de cómo es que debe resolverse una situación de esa naturaleza. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la colisión de derechos. No vamos a entrar demasiado en el análisis tal cual de cómo es que debería resolverse de manera absoluta todas las colisiones, porque eso ya es un tema un poco más amplio y quizás de mejor manera se pueda resolver en el curso de Derechos Fundamentales. Pero cuando nosotros tocamos el tema de las generaciones de derechos, una de las confusiones que incluso se han presentado en la doctrina, y créanme, no son cuestiones que respondan a muchísimos años atrás, sino más bien a cuestiones que tienen que ver con pronunciamientos doctrinarios recientes, y es más, con algunas posturas de algunos de los jueces que conforman actualmente el tribunal, o mejor dicho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es plantearse la duda
de si existe una jerarquía o no existe una jerarquía en torno a los derechos humanos. Normalmente, el tema de hablar de las generaciones de derechos ha dado a entender de manera equivocada, de manera errónea, una visión en torno a su obligatoriedad, a su importancia, a su jerarquía, como si existiese una jerarquía entre los derechos. Recordarán ustedes el tema de los principios y las características de los derechos humanos, y también recordarán que yo les decía, dentro de las características, la característica de la universalidad, la característica de la interdependencia, y dentro de eso también la característica de la indivisibilidad, la universalidad y el principio de interdependencia. Y yo les decía que esos son los tres fundamentos básicos a partir de los cuales no se puede entender que los derechos tengan una jerarquía preestablecida y que por tanto siempre vaya a primar uno respecto del otro. Ahora, eso no quiere decir que no se puedan presentar colisiones entre derechos y que en esas circunstancias sí se tenga que decidir respecto de cuál va a primar por sobre el otro. Pero hacer afirmaciones generales respecto de que, por ejemplo, los derechos de segunda generación están supeditados a los derechos de primera generación o su vulneración siempre estará supeditada a los derechos de primera generación, es una afirmación que escapa a la realidad y que además no responde a la evolución actual de los derechos humanos. Por esos principios, por esas características a las que yo hacía referencia, ¿no? Porque los derechos humanos son universales, son indivisibles y también guardan un grado de interdependencia. Entonces, no se puede hablar de los derechos humanos como si los derechos de segunda generación podrían, por ejemplo, solamente depender de los derechos de primera generación, porque solamente son interdependientes aquellos derechos que guardan autonomía, ¿no? Entonces, no es que exista una interdependencia entre dos derechos que prácticamente estuviesen sujetos el uno al otro y que no pudiesen operar de manera independiente. Eso no sucede. Entonces, como ustedes saben y nosotros lo hemos visto, el tema de los derechos humanos responde a imponer límites, sobre todo respecto del actuar de los estados, y así es que nacen los derechos humanos. Pero a lo largo ya de los años, los derechos humanos, al menos en sus características y exigibilidad, han ido implicando más, han ido imponiendo mayores obligaciones, incluso de garantía, ¿no? Y por eso es que también han ido desarrollándose otros derechos. Y obviamente esos han sido incorporados también en las constituciones, y por eso es que se habla ahora de derechos fundamentales como derechos humanos constitucionalizados, y al final son los encargados de proteger ese debido cumplimiento, porque a través de las garantías positivizadas es que se llega a cumplir. Entonces, la clasificación de los derechos humanos, como les pongo en la diapositiva, es un tipo de clasificación que tiene fundamento en un enfoque periódico y se sustenta en la progresiva cobertura de los derechos humanos. Y cuando yo me refiero a la progresiva cobertura es porque los derechos de primera generación y los derechos de segunda generación tienen una marcada evolución. Es una terminología que, claro, nosotros se la debemos a Karel Basa, que en su momento hizo la referencia de esta tres clasificación, incluso tomó como fundamento tres principios de la Revolución Francesa: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Pero sobre todo Karel Basa se basó en la terminología usada, y yo les comentaba esto ya incluso en clases pasadas, en la terminología usada por los tratados internacionales, los pactos internacionales, tanto de derechos civiles y políticos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, esa evolución y ese desarrollo en torno a las generaciones de derecho responde también a cómo se han ido periódicamente incorporando derechos. Porque como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho siempre tiene que responder a la evolución de los pueblos, y los derechos humanos
también tienen que hacerlo, ¿no? Hay muchos de los preceptos que se firmaron, obviamente, en 1969, porque el Tratado Internacional nace en 1969, la Convención Americana, pero luego esa Convención Americana de 1969, que entra en vigencia en el 78, llegó a adquirir una serie de aplicaciones y de nociones en torno a los derechos humanos que difícilmente podríamos concebir que en la actualidad podrían plantearse. Solamente por ponerles algunos ejemplos. Con el caso Artavia Murillo, por ejemplo. En el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, la Corte Interamericana tuvo que analizar cuestiones relacionadas a la fecundación in vitro y a partir de qué momento era que se concebía la protección respecto de la persona, del ser humano, a partir de qué momento se le reconocían derechos. Y tuvo que pronunciarse respecto de eso. O a partir del caso Atala Rifo, tuvo que hablar de la discriminación por orientación sexual, que no vamos a decir que es una cuestión que surgió, que ya responda a una cuestión evidentemente de la actualidad, pero sí era difícil pensar que los estados a la hora de firmar el tratado señalasen o se pusiesen en el lugar de plantear este tipo de situaciones para la protección de derechos. O incluso el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo y también el reconocimiento de la identidad de género, son cuestiones que es muy poco probable que se hayan planteado, y es más, no se plantearon en su momento, en 1969 y luego cuando entra en vigencia en el 78, y más aún si nosotros vemos cómo ya la Corte está entrando en este tipo de circunstancias a través de primero su opinión consultiva, y seguramente luego, lamentablemente, a partir del caso Ugarteche, y digo lamentablemente porque nuevamente vamos a ser objeto de una sentencia o condena internacional. Luego de eso, otros casos, por ejemplo, que nosotros podemos ver de la evolución del derecho en materia de derechos humanos, podemos ver cómo, por ejemplo, la estabilidad laboral se ha reconocido como tal en el año 2017 como un derecho humano que puede ser protegido de manera independiente. La salud también en el año 2018. El tema relacionado a las comunidades indígenas y su derecho a la propiedad, cómo es que se ha sido reconocido de manera progresiva. El tema del medio ambiente también, cómo es que ha ido evolucionando y ha sido reconocido en correlación a los derechos humanos. Entonces, hay muchas materias que han ido avanzando, y por eso les decía yo, claro, la generación de derechos es una generación de derechos que plantea un desarrollo específico de los derechos. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos un listado cerrado de derechos. Nadie sabe si de aquí 50 años las exigencias primigenias que nosotros tenemos ahora mismo ya estén completamente coberturadas y que por tanto las exigencias vayan a ir más allá, no vayan a ir más allá en cuanto sobre todo a su concreción, y pueden seguir surgiendo nuevos derechos, ¿no? Sobre todo derechos relacionados a la tecnología, ahora que vivimos en un mundo tan globalizado. El tema de la tecnología seguramente a lo largo de los años va a ir adquiriendo otras perspectivas. Es más, yo ya he tenido la oportunidad de leer ensayos en torno a estos derechos, ¿no? Artículos en torno a estos derechos. Y bueno, en ese sentido, y antes de entrar tal cual a la primera generación, segunda generación y también tercera generación, la pregunta que yo planteaba a sus compañeros el día martes de esta semana, precisamente a sus compañeros de derechos humanos. ¿Existe o no existe un grado de jerarquía en los derechos humanos? Yo ya les adelantaba de que no, pero independientemente de su no existencia, quisiera saber algún caso que ustedes me planteen, alguna situación de colisión de derechos. ¿En qué tipo de circunstancias ustedes podrían ver, por ejemplo, una colisión de derechos? Es decir, que dos derechos entren en contraposición y no haya forma de, por ejemplo, ver que se pueda armonizar, sino que uno sí o sí tenga que primar respecto del otro. Victoria está levantada en la mano. Victoria, no sé si por favor podría activar su micrófono. Sí, doctor, buenos días. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, hay personas viajando en un avión
en un avión en el que el Estado se entera de que está dominado por terroristas y no saben si, o sea, derribar el avión, pues no, porque hay personas inocentes. En el avión se encuentran personas que están siendo, digámoslo así, retenidas, y más aún no pueden hacer nada porque están en el cielo, pues en un avión. Y no se sabría qué hacer porque tendrían que atentar contra la vida de personas inocentes, pero el grado de peligro es que esos terroristas puedan atentar contra las personas que también están en el suelo, pues, ¿no? En la ciudad. Ahí usted estaría planteando una cuestión que, bueno, me ayudarán ya sus compañeros o usted misma en el área penal, que ya tiene otras situaciones a analizar, ¿no? Ahí entran en conflicto de derechos, sí, pero que se tienen que resolver en ese momento, en torno sobre todo a la aplicación, por ejemplo, de legítima defensa, habrá algún otro caso de algún estado de necesidad. Son cuestiones donde, en efecto, Victoria entraría en colisión, por ejemplo, en el caso que usted está planteando, el derecho a la vida de las personas que están en el avión y el derecho a la vida de los terroristas. Entonces ahí obviamente habría una colisión, pero que en ese mismo momento las personas tendrían que resolver, ¿no? Tendrían que resolver. Valerie también está levantando la mano, no sé si por favor Valerie podría activar doctor. su micrófono. Doctor, tengo una consulta. ¿Podría verse en este caso, por ejemplo, ahora que estamos en la época de pandemia, el COVID, la emergencia sanitaria que ha desbordado los hospitales, se ha visto que los médicos han tenido que decidir si hay dos personas que, por ejemplo, uno tiene 36 años, tiene mayor esperanza de calidad de vida y una persona que tiene 78 años o 80 años, tienen que elegir entre esas dos personas quién puede soportar y, por ejemplo, elegirían para llevarlo a una sala UCI, una cama UCI a la persona de 36 años. Ambas personas tienen derecho a la salud, a que se les pueda reconocer de la mejor forma su atención, pero ahí están prácticamente eligiendo quién podría soportar. ¿Ahí podría haber una colisión de derechos, doctor? Sí, pero es una colisión de derechos que no debería, vamos a poner, no debería resolver el médico como tal. El médico lo que debería hacer, al menos desde mi perspectiva, Valerie, es tomar en consideración quién ha llegado primero. Le digo esto y le comento esto porque nadie tiene certeza respecto de la situación como tal. Es más, la misma persona, el médico, el profesional de la salud que tenga que resolver ese tipo de circunstancias, en teoría debería salvar la vida que se encuentra o que tiene mayor riesgo. No podría o no debería hacer valoraciones en torno, por ejemplo, a la expectativa de vida de las personas, sino más bien en torno al grado de riesgo que tiene una persona respecto de otra. Es más, yendo un poco más allá y aplicando ya criterios de derechos humanos, aquí lo que se debería hacer, y en el caso que usted plantea, debería ser tratar de salvaguardar el derecho de la persona que se encuentra en mayor riesgo de vulnerabilidad, que en ese caso, al menos en el supuesto que usted está planteando, no es precisamente la persona de 36 años, sino más bien el adulto mayor de 78, que por su condición precisamente adulto mayor tiene ya de por sí, por una cuestión fisiológica, un mayor grado de vulnerabilidad. Porque entrar ya en cuestiones relacionadas a, por ejemplo, la expectativa de vida y demás, son temas que le podrían costar incluso bastante caro al médico. Yo no dudo que sean cuestiones que se presenten en la realidad. Lamentablemente, incluso yo he tocado verlo y a mí me ha tocado conversar con médicos que trabajan precisamente en UCI, que me han referido que, por ejemplo, ya en las circunstancias mucho más graves y sobre todo de adultos mayores, es prácticamente como si los dejasen ir, ¿no? No es que actuasen, me decía, ya en una situación de confidencia, evidentemente me decía, no es lo mismo que una persona de 20 años venga en UCI y los esfuerzos que se hacen para salvarla que una persona que viene con 80 años y ya su situación también es crítica, ¿no? Pero esa no es una cuestión que debería responder a una valoración jurídica, ¿no? Y es más, un médico que se lograse determinar, por ejemplo, que está actuando de esa manera,
muy probablemente se lo procesaría por negligencia en cuanto al ejercicio de su profesión. Entonces, en ese tipo de circunstancia, yo creo que ahí, por ejemplo, se tendría que valorar el grado de vulnerabilidad de la persona. Obviamente, no es que, por ejemplo, si digamos hay una cama UCI disponible y entra en un estado grave un señor o un chico de 36 años, entra en estado grave, 36 años y entra a UCI. Y 2 horas después entra o trata de ingresar un adulto mayor de 80. No es que por su grave estado de vulnerabilidad vayan a desconectar al señor de 36. No, no funciona de esa manera. Por eso, en cada caso concreto se tendría que analizar, ¿no? Pero por eso el tema de las colisiones de derechos son sumamente difíciles de revisar, porque se tiene que analizar cada caso en concreto y no existe una respuesta general. Era lo que yo incluso ayer les explicaba a sus compañeros de derechos humanos, de derechos fundamentales, perdón. Ayer les decía, y cuando desarrollaba el tema de la dignidad en torno a los derechos fundamentales, la dignidad es una cláusula interpretativa abierta y siempre se habla de los derechos en correlación con la dignidad de la persona como un principio básico constitucional, pero eso no quiere decir que exista una fórmula secreta para resolver absolutamente todo, ¿no? En cada caso concreto se tendría que revisar. A ver, le voy a hacer el uso de la palabra a Carla. No sé si Carla nos podría dar alguna referencia de algún caso en el que, por ejemplo, exista una colisión de derechos. Sí, doctor. Recuerdo mucho que hubo un caso en donde el niño, había un niño donde estaba comprometida su salud y necesitaba una transfusión de órganos, pero ese niño tenía padres creyentes de otra religión en donde no permitía ese tipo de transfusión. Entonces creo que ahí podría haber colisión de derechos, ¿no? Por parte de la religión de los padres que no permite esa transfusión y por otro lado, el derecho de la salud del niño, ¿no? Porque necesitaba ese órgano en ese caso. Le agradezco, Carla, por su intervención. Ese, por ejemplo, es un ejemplo que se ha dado en la realidad y que ha tenido que resolver en una sentencia emblemática, pero cuestionable también, el Tribunal Constitucional Español. El Tribunal Constitucional Español, como refiere Carla, y los hechos son materialmente similares, tuvo que resolver un caso en el que un niño había sufrido un accidente y necesitaba una transfusión de sangre específicamente, pero que lamentablemente no pudo acceder a esa transfusión de sangre porque sus padres profesaban una religión que no lo permitía. Eso fue bastante grave porque al final eso terminó no solamente con la afectación de la salud del niño, de la afectación de la salud del menor, sino sobre todo con su derecho a la vida, ¿ya? Porque el niño terminó falleciendo, los padres fueron procesados a nivel nacional, fueron condenados penalmente y luego el caso llega a instancias del Tribunal Constitucional porque decían ellos que se estaba afectando su derecho a la libertad religiosa, a la libertad de credo, porque su religión no permitía precisamente la vulneración, o no permitía la vulneración del cuerpo, porque ellos entendían que se estaba vulnerando el cuerpo del niño y que por tanto no debía darse o no debía presentarse una transfusión de sangre y que debían respetar su decisión. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional ahí hizo una valoración de los derechos e hizo primar precisamente el derecho a la vida del menor y dijo que en ese tipo de circunstancias siempre tiene que primar la vida por encima de cualquier otro derecho, porque además la vida, que evidentemente es un derecho fundamental y es un derecho humano, es un principio fundamental dentro de un Estado de Derecho y que de ese derecho particular se desprenden todos los demás. Es decir, es imposible hablar de la libertad de religión o de la libertad de expresión, del debido proceso, de cualquier otro derecho, si no se tiene primigeniamente, evidentemente, la vida, ¿no? Entonces, como decía Carla, ese es un caso también de colisión de derechos que se presenta o que se presentó en la realidad y que tuvo que resolver el Tribunal Constitucional. Y ustedes miran, mi profesor, porque usted dice que
la sentencia es cuestionable, porque hasta ahora pareciera que el Tribunal Constitucional dio una respuesta correcta, el Tribunal Constitucional español. Sí, pero el problema aquí es que el Tribunal Constitucional español dio o admitió el habeas corpus que habían presentado, el amparo, perdón, que habían presentado las personas en ese momento, y al final no recibieron una condena específica porque el Tribunal Constitucional dijo que en el entendido y al no haber actuado de mala fe y tratando de salvaguardar su libertad religiosa, el castigo a través de una sentencia o de una pena privativa de libertad era demasiado. Y esa es una cuestión que, al menos desde mi perspectiva, no se comparte, porque si ya estás diciendo que la vida prima respecto a la libertad religiosa y que por tanto esas personas, esos padres, han ocasionado la muerte de su hijo, más allá del ejercicio de su religión, deberían haber recibido una condena, al menos desde mi perspectiva. Valerie Miranda, no sé si por favor Valerie podría activar su micrófono. Sí, doctor. Buenos días. Justamente quería comentar un poco más sobre esta ponderación que usted menciona, si es que hay un derecho que prima sobre el otro. Yo creo que en sí, que uno resalte, que uno tenga más importancia, sí es posible, sobre todo de acuerdo al caso concreto. Como usted lo menciona, aquí resalta el valor de la vida sobre el de la libertad de religión, ¿no? Pero es la misma persona la que lo puede decidir con respeto a la situación que se presenta. Por decir, en el caso de secuestro, puede existir que una persona se encuentre, no sé, privada de su libertad y va a tratar por todos los medios de cambiar su situación. Pero entonces ahí va a primar uno sobre el otro, no va necesariamente a buscar alimentarse o satisfacer otra necesidad con tal de salir de la situación en la que se encuentra. Y en el caso, por decir, de que haya un intento de atentar contra su integridad, en ese momento va a buscar ya no liberarse, sino que ya no se dé esta vulneración hacia su persona. Por lo que siempre salen a relucir estos supuestos en el que tiene que haber una ponderación, y el Tribunal Constitucional siempre lo suele ver en distintos casos. Le agradezco, Valerie. El tema es que, miren, en el supuesto que usted pone, o incluso en el que ponía su compañera, la señorita Valeria Ávila, una cosa es la colisión de derechos como tal, y otra cosa es la salvaguarda de un derecho a costa de otro, por encontrarse en un grave riesgo el derecho de uno. Para plantearlo en un ejemplo en sí, no es lo mismo, por ejemplo, que yo pida, que digamos, y era el tema que ocasionó un debate bastante extenso con sus compañeros de derechos humanos y derechos fundamentales. No es lo mismo que una madre, por ejemplo, exija el cumplimiento de su derecho a la vida, una madre gestante, al proyecto de vida, y que por tanto desea abortar, y que por otro lado exista un derecho en juego que es el derecho del no nato. Ahí hay una clara colisión de derechos. Pero digo, no es lo mismo ese supuesto a un supuesto en el que una persona, por ejemplo, se encuentra en un grave riesgo en torno a su salud, y por tanto debe actuar en consecuencia de ello para salvaguardar o preservar precisamente su propia vida, su propia integridad, ¿no? Es decir, incluso para el tema de la legítima defensa existen reglas también para el ejercicio de esa legítima defensa. Si una persona, por ejemplo, nos ataca con un cuchillo, no podemos de manera desproporcional, si manejamos un arma de fuego, meterle un tiro en la cabeza. No se puede. ¿Por qué? Porque la legítima defensa se debe aplicar en un grado de proporcionalidad. Entonces, pero esa es una situación de un conflicto de derechos, sí, en efecto, pero donde uno actúa en salvaguarda del propio derecho por encontrarse en un grave riesgo del mismo. En cambio, en los otros supuestos, por ejemplo, en el supuesto del niño que tenía su derecho a la vida y que por tanto no podía decidir en ese momento porque estaba inconsciente, había sufrido un accidente, para recibir una transfusión de sangre, y los padres que no quieren o no permiten que se le brinde esa transfusión de sangre porque ellos consideran que
se estaría afectando su libertad religiosa. Aquí hay exigencias de concreción de dos derechos que entran en colisión de manera directa. Otro ejemplo que se plantea, por ejemplo, del caso de colisión de derechos, es la situación de la libertad de expresión, por ejemplo, y la vida privada y la honra y la dignidad de las personas. ¿Cuántas veces no han visto ustedes situaciones en las que a partir de la libertad de expresión, entre comillas, se trata de desprestigiar a una persona, de intervenir de manera arbitraria en su vida privada, de manera completamente desproporcionada? Y siempre se habla de que no, es su libertad de expresión, la libertad de información, incluso cuando está relacionada a algún criterio de veracidad. Hace muchos años, yo me acuerdo que, por ejemplo, Humala, en las elecciones, que si no recuerdo, perdió contra Alan García. En esas elecciones, Humala había dado una declaración, recuerdo, en España, en Madrid, había dado una declaración. Yo en ese momento, si no me equivoco, todavía estaba en la universidad y vi eso en Facebook. Y claro, cuando yo escuché las declaraciones de Humala que habían sido presentadas por un canal que transmite a nivel nacional, me molesté mucho porque Humala en la entrevista daba a entender que él estaba a favor de todo lo que había sucedido en los años 90 con el tema de la actuación con el terrorismo. Y eso fue lo que daba a entender como si fuese una lucha armada legítima, lo que había hecho, lo que habían perpetrado el grupo de terroristas y lo sangriento que había sido. Les cuento esto como una referencia personal. ¿Qué fue lo que sucedió luego? Luego, precisamente también en Facebook, recuerdo que vi ya el descargo, la forma en la que se había manipulado la declaración de Humala, y yo vi la declaración total de la ahora expresidente Humala, y el señor Humala había dicho todo lo contrario. ¿Y quién había manipulado eso? El canal de televisión. Y yo recuerdo vívidamente, porque claro, yo ya en ese momento, a mí me había causado mucha impresión cómo es que una situación de esa naturaleza se había podido presentar. No me cabía en la cabeza cómo alguien podía ser tan cínico y cambiar tanto en perjuicio de un candidato que puede simpatizar o no, y es más, muchas de las cuestiones de Humala seguramente sean reprochables, pero de ahí a manipular de una manera tan grave sus declaraciones era muy fuerte. Entonces, yo estaba pendiente del canal de televisión, ya recuerdo, prendí ese día la televisión porque recuerdo que había sonado mucho que Humala había presentado una carta pidiendo que existiese una rectificación. Y recuerdo que una de las periodistas que ha dirigido además el debate, no voy a decir su nombre, que ha dirigido el debate presidencial en algunas oportunidades, y que era la cara de ese noticiero que se daba a diario y que actualmente también sigue trabajando en el mismo canal y que actualmente sigue en el mismo noticiero todas las noches, no quiso y dijo, no vamos a pasar porque Humala lo que exigía era que se pase toda la declaración que había dado en España, y se negaron y dijeron que se quería atentar contra su libertad de expresión y su libertad de información. Imagínense ustedes. Entonces, a lo que yo voy es, cuando se habla de la colisión de derechos, es porque en este caso, por ejemplo, en el caso que yo les planteaba de los señores que habían manipulado la información, hay una afectación grave respecto de la honra y la dignidad de una persona, y además porque se está tratando de tergiversar sus declaraciones, y por otro lado, se está tratando o se está dando a entender al público en general que se está haciendo en ejercicio de su libertad de expresión y su libertad de información, como si eso fuese precisamente lo que significara la libertad de expresión o la libertad de información. Otro claro ejemplo de colisión de derechos, o bueno, que se ha presentado últimamente, que se da normalmente en el tema de la farándula, es ese, ¿no? Cuando se trata de evitar que un programa salga a la luz porque va a afectar la vida privada de las personas. En el año 2019 recuerdo que el programa de Beto Ortiz, por ejemplo, fue demandado con un habeas data para salvaguardar el derecho a la vida íntima de la
señorita, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero bueno, es una señorita de la farándula Rojas, Sheila Rojas. Y no querían que salga el programa a la luz. Entonces ahí, por ejemplo, hay muchas cuestiones interesantes a analizar. ¿Por qué entran en colisión? Ahí sí, la libertad de expresión del programa, cuyo contenido ni siquiera salió a la luz, para ver si se puede censurar de manera previa, ya vamos a ver si se puede o no se puede. Y por otro lado entra en colisión el derecho a la vida privada que entiende la persona que está demandando se le estaría afectando, ¿no? Y el tema que yo les había planteado para analizar y respecto al cual también me gustaría comentar es el tema del aborto. Le voy a hacer el uso de la palabra antes de entrar de lleno con ese tema a Cristian. No sé, Cristian, si por favor podría activar su micrófono. Sí, profesor. Por ejemplo, en el ciclo pasado, en mi curso de Derechos Fundamentales, vimos un caso en el que un periodista fue demandado por un juez por haberlo mencionado en un artículo de opinión y se lo sentenció a 20, fue en Argentina, se le sentenció a pagar 20.000 pesos y por delito de calumnia, pero al ser analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se determinó que su derecho a la libre expresión estaba por encima o que, ¿cómo se llama? Que no se podía vulnerar el derecho a la libre expresión por el simple hecho por el honor, por el derecho al honor y por el derecho al honor que tenía el juez. Claro, pero ahí, Cristian, le agradezco por la mención, pero ese era un caso evidente que en efecto revisó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero en ese caso, tal cual como lo planteó, es el simple hecho de mencionar vamos a ponerlo en un artículo a un juez. Pero una cosa es eso y otra cosa es la afectación de la honra y la dignidad. En ese caso específicamente, claro, no hubo una afectación de la honra y la dignidad de esa persona, del juez, y por tanto la sanción fue completamente desproporcionada. Pero podrán haber casos en los que se afecte la honra y la dignidad en el ejercicio de la libertad de expresión. Por supuesto que hay casos en los que se puede materializar esto. Lo único que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que lo que sí no puede suceder es que exista censura previa. Es decir, para poner el ejemplo de lo que hace un momento les comentaba de la señorita Sheila Rojas, porque es un caso bastante didáctico, sobre todo para comentarlo y ejemplificar esto. En el programa de Beto Ortiz, que no sé si eran los sábados o domingos, bueno, en el programa de Beto Ortiz iba a salir la expareja de la señorita dando sus declaraciones respecto a su relación. Y durante toda esa semana habían habido muchas propagandas, mucha publicidad en torno a ello, donde ya se podía prever respecto de lo que él iba a hablar y cuáles iban a ser sus respuestas. Entonces, la señorita Sheila Rojas, a través de un estudio de abogados sumamente reconocido, presentó un habeas data, que yo creo que lo más idóneo hubiese sido presentar un amparo, pero bueno, ya son tecnicidades. Presentó un habeas data, ustedes saben que el habeas data tiene dos vertientes, ¿no? El habeas data puro y el habeas data impuro. El habeas data puro para el manejo de la información propia y el habeas data impuro para el tema del acceso a la información pública. Porque el habeas data puro que estaría precisamente planteando la señorita Rojas giraría en torno a la autodeterminación de la información, pero lo más idóneo hubiese sido presentar un amparo en torno a la integridad. Pero de una u otra manera, ya sea con el amparo o en torno al habeas data, no hubiese habido manera de lograr que la emisión del programa no se dé. Ahora, hay dos cuestiones, porque claro, cuando yo leí la demanda, dije, acá hay dos temas. O los abogados no saben el tema constitucional, no conocen el tema constitucional, o lo plantean como una cuestión de estrategia, que no creo que haya sido lo segundo porque la redacción no daba a entender eso. Me inclino a pensar más por lo primero, y les digo por qué. Porque los abogados pedían que el programa del señor Beto Ortiz no salga a la luz, porque iba a afectar el derecho a la vida íntima de la señorita Rojas. Esa situación se permite de ninguna manera. Y ustedes dirán, entonces, profesor, ¿siempre prima la libertad de expresión? En ese primer punto, sí, porque jamás la libertad de expresión, o mejor dicho, jamás la vida privada, la honra y la dignidad,
va a poder imponerse al ejercicio de la libertad de expresión para que ésta se ejercite en ese primer momento. Entonces siempre prima la libertad de expresión. No, no les quiero dar a entender eso. Lo que yo les estoy diciendo es que en ese primer momento, no se puede evitar que el programa salga a la luz porque se estaría censurando de manera previa, de manera preliminar. Pero eso no quiere decir que una vez ejecutado, efectivizado el derecho a la libertad de expresión, ahí recién no se puede hacer un examen y analizar si esa libertad de expresión ha sido ejecutada de manera flagrante, o mejor dicho, de manera flagrantemente vulneratoria respecto del derecho a la vida privada de la otra persona. Y eso ha sucedido, es más, el mismo Tribunal Constitucional Español en algunas oportunidades se ha pronunciado y ha sido probablemente de los tribunales constitucionales el más riguroso respecto a este tema, y no ha dejado que se meta en la vida privada de las personas y siempre ha salvaguardado ese derecho por encima de la libertad de expresión, aduciendo de que la única forma de que la libertad de expresión esté garantizada en torno a la vida privada de una persona es cuando la vida privada de esa persona tenga alguna situación de carácter público, o mejor dicho, de interés público. Es decir, por ejemplo, se afectará la vida privada de una persona cuando se empieza a hablar, digamos, de su vida íntima. No es lo mismo que cuando se habla, por ejemplo, de las salidas digamos, de algún representante del Estado en alguna determinada embajada cuando existen negociaciones en torno, digamos, a la adquisición de vacunas, vamos a poner. Ahí es una cuestión de interés público, no se está afectando la vida privada por filtrar esas reuniones. En cambio, en lo otro, en el común denominador, incluso de las personas que también están dentro del ámbito público, también hay una salvaguarda. Es cierto que la Corte Interamericana ha hablado de que estas personas deben soportar un mayor grado de intervencionismo en torno a su vida privada, pero eso no quiere decir que ese intervencionismo vaya a justificar cualquier acto vulneratorio de la vida privada de la persona. El mismo Tribunal Constitucional peruano, en otra sentencia, cuando yo les hablaba de la censura previa, en algún caso, habían algunas financieras que habían interpuesto precisamente una garantía constitucional, un amparo, para que un programa de radio no saliese a la luz, porque durante toda la publicidad de toda la semana, ese programa de radio había estado diciendo de manera reiterativa de que iba a demostrar cómo los dirigentes o los directivos de esas financieras habían tenido una clara relación amical con Montesinos y Fujimori, y que por tanto habían sido beneficiados con la corrupción que se dio en ese gobierno. Entonces, esas personas interpusieron un amparo para que el Tribunal Constitucional intervenga, y obviamente una medida cautelar para que no salga a la luz el programa de radio, y el Tribunal Constitucional les dijo que no, porque, como les vuelvo a repetir, la libertad de expresión es un valor fundamental dentro de un Estado democrático de derecho, y por tanto jamás debe censurarse de manera previa, y siempre debe permitirse que se ejecute. Una vez que se ha ejecutado, obviamente ya el momento en que se permite su ejecución, ya en ese momento entraremos a analizar si a través del ejercicio de esa libertad de expresión se han vulnerado o no derechos fundamentales, pero nunca se puede hacer de manera previa. ¿Ya? Nunca se puede hacer de manera restrictiva. Porque si se pudiese hacer de manera restrictiva, imagínense ustedes que un programa de televisión, o mejor dicho, el periodismo que sacó a la luz todo el tema de los magistrados y cómo estaba manejándose los temas dentro del Consejo Nacional de la Magistratura. Imagínense ustedes que se pudiese censurar de manera previa, y se hubiese planteado una acción para que luego todos los audios no saliesen y, digamos, a lo mucho saliese uno. Imagínense ustedes si eso fuese posible. Entonces, por eso les explicaba, en la colisión de derechos siempre tiene que haber una ponderación, pero solamente la ponderación se da en la colisión de derechos tal cual. En derechos fundamentales, les he explicado a ustedes que hay diferentes formas de solventar
posibles conflictos con los derechos fundamentales a través de la subsunción, a través de la armonización, a través de la jerarquización. Pero si no se puede subsumir a un caso concreto, no se puede armonizar y no se puede jerarquizar, recién ahí se aplica la ponderación, que es ya cuando entran en colisión dos derechos y sí o sí tiene que primar uno respecto del otro. César está levantando la mano. César, si por favor podría activar su micrófono. Profesor, ¿se me escucha? Sí, César, se le escucha muy bien, gusto de saludarlo. Díganos. Que lo que le quería comentar hace unos minutos era justamente eso, cuando mencionó el ejemplo de que no me no, disculpe, por favor, no importa. No recuerda lo que iba a plantear César. No, Y César era respecto del tema de lo que yo estaba hablando de la libertad de expresión, pero bueno, si no lo recuerda ahora mismo no hay problema. El momento en que recuerde lo que me iba a preguntar me puede consultar, ¿sí? no es eso, no se preocupe. Listo, César, gracias. La señorita Baña, no sé si por favor podría activar su micrófono. Sí, doctor, buenos días. Tengo una pregunta con respecto a la ponderación de los derechos a la ponderación de la colisión de derechos. O sea, es decir, la ponderación tiene que realizarse con los derechos fundamentales, ¿verdad? Así es. ¿Y la Así es, ponderación Vania. incluye la jerarquización? No, ¿podría mencionar los otros dos, doctor, por favor? Sí, a ver, hay diferentes formas de resolver conflictos de derechos. Una es la subsunción, otra es la armonización y otra es la jerarquización. En torno a lo que usted me consultaba de la jerarquización. ¿Qué pasa si existe, por ejemplo, un conflicto entre un derecho fundamental? Ustedes saben que los derechos fundamentales son derechos que se encuentran en la Constitución y por eso es que se les da un respaldo específico. ¿Qué pasa si existe una confrontación entre un derecho fundamental y un derecho que es derecho, pero que no es fundamental? Es decir, que se encuentra reconocido, digamos, en alguna otra normativa, pero que no es un derecho fundamental. En ese supuesto, Vania, se aplica la jerarquización, porque obviamente los derechos fundamentales se encuentran por encima de todos los demás derechos. O la subsunción. La subsunción es cuando ya existe la resolución respecto de un caso y se aplica precisamente la decisión en una situación materialmente similar. Y la armonización es cuando los derechos que están en aparente conflicto se puede resolver de manera armónica. Le voy a poner un ejemplo de la armonización. No sé si ustedes recuerdan, hubo un caso que fue resuelto por el Tribunal Constitucional en el que se había o se estaba planteando la afectación del derecho a la libertad de tránsito, que es un derecho fundamental. Se estaba planteando la vulneración del derecho a la libertad de tránsito por las rejas que existen en diferentes urbanizaciones. Creo que es un problema a nivel nacional, en Lima, en Arequipa, en Chiclayo, Trujillo, en todas las ciudades grandes siempre hay un problema en ese sentido, porque las urbanizaciones se cierran con las rejas. Y hubo un momento en el que se planteó una acción de amparo por la vulneración del derecho a la libertad de tránsito por estas rejas. Entonces, ese aparente conflicto, tal cual que se está presentando en derechos fundamentales, uno diría, si es un conflicto entre derechos fundamentales, se tendría que resolver a través de la ponderación. Pero lo que hizo el Tribunal Constitucional es armonizar esos derechos. ¿Por qué? Porque estaba en juego la libertad de tránsito y la seguridad de las personas, porque las rejas en el país en el que vivimos fueron puestas con ese sentido. ¿Qué fue lo que dijo el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional dijo que debía de darse una restricción respecto al derecho a la libertad de tránsito porque el valor de la seguridad de las personas era mayor y que además la afectación respecto al derecho a la libertad de tránsito no era absoluto y que por tanto debería existir una armonización en el ejercicio de estos dos derechos. Por eso incluso en las urbanizaciones cerradas y demás hay horarios en los que las rejas están abiertas, ¿ya? Entonces, la subsunción, la armonización y la jerarquización son formas de resolver conflictos diferentes a la ponderación, ¿vale? Diferentes a la ponderación. La ponderación es una técnica jurídica desarrollada por Alexis en la que entran en juego los pesos de dos derechos fundamentales cuando ya no existe ninguna otra alternativa de solución. Es decir, sí o sí, un derecho se va a tener que imponer respecto del otro.
Un derecho le va a tener que ganar al otro derecho porque siempre se va a tener que afectar un derecho respecto del otro. Incluso esa ponderación forma parte de una técnica jurídica que se aplica también en el derecho constitucional, que es la misma, el mismo examen de proporcionalidad, ¿no? Recuerden ustedes la proporcionalidad, el examen de proporcionalidad se da cuando se quiere afectar un derecho o se quiere restringir un derecho de manera legítima, y para ver si es que se hace de manera legítima, se efectiviza ese examen de proporcionalidad. Entonces, para ponerlo en un caso específico, el tema relacionado a la pandemia que ahora mismo nosotros estamos viviendo, y la semana pasada, recordarán ustedes, hubo una restricción entre el jueves y el domingo, mucho más amplia respecto de nuestro derecho a la libertad de tránsito, libertad de reunión, la inviolabilidad de domicilio. ¿Y por qué? Para salvaguardar la salud. Entonces, ahí se hizo una restricción que sí respondía a ese examen de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque la medida obedecía a un fin legítimo, era una medida adecuada, que es la primera etapa del examen de proporcionalidad, era una, o sea, adecuada e idónea, era una medida necesaria porque no existía una menos gravosa para salvaguardar el derecho a la salud, y además se hizo la proporcionalidad, esa ponderación, ese último examen de ponderación, donde se analizó cuál prima. Y cuando se analiza la ponderación, Bañe, se tiene que revisar si el beneficio respecto de un derecho es mínimamente igual o mayor a la restricción y perjuicio que se está dando respecto del otro. Entonces, la protección del derecho a la salud en las condiciones en las que nosotros estamos viviendo ahora mismo, donde están muriendo cientos de personas lamentablemente de manera diaria, y la restricción a la libertad de tránsito, libertad de reunión y la inviolabilidad de domicilio estará justificada en esa ponderación, por supuesto, porque más allá de que haya restricciones respecto a esos derechos, el bien jurídico que se quiere tutelar es de mayor importancia, porque incluso la salud de la persona puede estar relacionada, si vamos un poco más allá, con el derecho a la vida de la persona, porque también está en riesgo la vida de las personas. Entonces, son formas de resolver los conflictos, ¿ya? ¿Y por qué yo lo traigo a colación, el tema en torno a las generaciones de derechos? Porque las generaciones de derechos dan a entender por su terminología que los de segunda generación vendrían a ser, por así decirlo, menos importantes que los de primera generación. Y no es así. O que los derechos de segunda generación siempre deberían estar supeditados a los de primera generación y que por tanto los de primera generación siempre se van a imponer respecto a los de segunda. Y no, como les vuelvo a repetir, se tiene que analizar cada caso en concreto y en cada caso concreto se tendrá que evaluar si prima el derecho de primera generación o el derecho de segunda generación, que podría tranquilamente primar el derecho de segunda generación, como en este caso. ¿La libertad de tránsito es un derecho de primera generación? Sí. ¿La libertad de reunión es un derecho de primera generación? Sí. ¿La inviolabilidad de domicilio es un derecho de primera generación? Sí. ¿Y la salud qué es? Un derecho de segunda generación. En ese mismo ejemplo ya les estoy dando a entender cómo un derecho de segunda generación ha primado respecto de derechos de primera generación. Miren, son las 9:30 en punto. Vamos a hacer un breve receso de unos 5 o 6 minutos, ¿ya? Porque siempre se nos sugiere 45 minutos, pero como llamar lista demanda mínimamente unos 15 minutos, por eso me voy de largo con la 1:30. Entonces, vamos a hacer un brevísimo receso de 5 o 6 minutos, y luego nos vamos a reincorporar para plantearles el tema relacionado a lo que tiene que ver con la proporcionalidad y la ponderación del aborto, que es el tema que hablé con sus compañeros. Pero primero voy a desarrollar lo que tengo programado para el día de hoy, porque ese debate, como se extiende tanto, no vaya a ser que nos vayamos a quedar en el aire con lo que tengo programado para esta cuarta unidad, de acuerdo al desarrollo silábico. ¿Listo, chicos? Entonces, en unos 5 o 6 minutos nos reincorporamos. Espero, Vania, haber absuelto su consulta. Sí, doctor, gracias. Listo, chicos. Entonces, nos reincorporamos en unos minutos.
Ya, a ver chicos, vamos a continuar con el desarrollo de la asignatura. Estábamos viendo el tema de las generaciones de derechos y a razón de eso también las posibles colisiones y las diferencias que existen en torno al tema de si algunos derechos deberían primar respecto de otros, sobre todo a la hora de hablar de las generaciones de derechos. Yo ya les explicaba de que no, el entender que existe una jerarquía tal cual de los derechos humanos es un error. No vayan a confundir, porque hace rato yo hablé de la jerarquización a nivel interno de los derechos, porque hacía referencia yo a una forma de resolver conflictos de derechos cuando derechos fundamentales entran en colisión con otros derechos. Y cuando se habla de esta situación, por jerarquía, ustedes saben, los derechos que se encuentran en la Constitución, que son derechos fundamentales, deben primar respecto de otros derechos. Pero respecto de los derechos humanos en general, no se puede hablar de una situación que tenga que ver con pensar que los derechos humanos tienen alguna jerarquía en torno a sus generaciones. Si se piensa que tiene una jerarquía, ya estaríamos cayendo en error, porque estaríamos irrespetando, como les mencionaba hace un momento, estaríamos cayendo en un irrespeto, primero de las características de universalidad e indivisibilidad, y también del principio de interdependencia que hemos desarrollado en clases previas. Entonces, las generaciones de derechos y la nomenclatura en torno a las generaciones de derechos no puede significar de ninguna manera que nosotros pensemos que exista una jerarquía que se tenga que respetar y que, por tanto, por ejemplo, los derechos de segunda generación están por debajo de los derechos de primera generación. Todos son derechos importantes. Claro, alguno de ustedes me dirá, pero profesor, si se da una colisión como la que hemos desarrollado, ya ahí sí se tiene que determinar que existe o que debe primar un derecho sobre otro, sí, pero en cada caso tendrá que analizarse qué derecho va a primar respecto de otro, porque todos los casos son diferentes y por eso la casuística es tan amplia, la situación fáctica que se puede plantear, la plataforma fáctica de cada caso en concreto, puede dar lugar a muchísimos matices en torno a la aplicación de incluso las diferentes formas de resolución de conflictos que yo les mencionaba hace un momento, la subsunción, la armonización, la misma jerarquización y obviamente la ponderación que ya es la que resuelve el conflicto de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a revisar las generaciones de derechos, pero ya teniendo claro desde el principio que no podemos hablar de una jerarquía como tal, ¿no? La clasificación por naturaleza o generaciones son los derechos de primera generación, que son derechos civiles y políticos, los derechos de segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales, y derechos de tercera generación, que son los derechos nuevos, los derechos de solidaridad, donde está el derecho a la paz y también el derecho a un medio ambiente sano, ¿ya? Un medio ambiente sano. Luego, los derechos de primera generación. Yo les decía, los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos, y esto responde a que evidentemente a lo largo de los años y en la historia en general, estos derechos han sido los primeros en concretarse como tal, ¿no? Y tiene su origen precisamente en la lucha por el descontento de los pueblos en las revoluciones, tanto en la Revolución Americana como en la Revolución Francesa. Estos derechos surgen como esos primeros derechos de un deber de abstención por parte del Estado, porque no debía haber una injerencia arbitraria en la vulneración de estos derechos por parte del Estado. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta esto, porque ese es un primer vistazo a los derechos. No quiere decir que las obligaciones y las implicancias de todos los derechos de primera generación giren en torno única y exclusivamente a ese deber de no hacer del Estado, a ese deber de respeto, de no intervenir, porque hay derechos que exigen también, incluso derechos de primera generación, que exigen una labor activa, una labor positiva por parte del Estado. Entonces, una vez terminadas las luchas que se dieron, surgieron los documentos sobre los derechos individuales que protegen precisamente a las personas de los abusos de los gobiernos en general. Y obviamente esos derechos de primera generación también son extendibles a los ciudadanos en general, no solamente al Estado en sí, sino que evidentemente responden a una situación de respeto tal cual, pero también de terceros en una situación horizontal, ya no vertical, como si sucede con los estados. Entonces, estos derechos han permitido a lo largo de los años lograr hacer valer derechos civiles y políticos como la libertad, la libertad de participación, incluso el derecho a
a la seguridad, y bueno, ya vamos a ver todos los derechos de primera generación. ¿Cuáles son las características de esos derechos? En primero, que implican, como les pongo en la diapositiva, un papel pasivo por parte del Estado, primigeniamente, y lo recalco, primigeniamente. ¿Por qué un papel pasivo o un deber de abstención? Porque al ser estos derechos o al haber nacido precisamente producto de las luchas sociales, implican la no intervención por parte del Estado. Y eso guarda una clara correlación con el Tratado Internacional, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 1.1 dice que los deberes de los estados están orientados al respeto, dice, al respeto de los derechos de las personas. Vamos a ver cuáles son también las otras garantías que impone la Convención, o deberes que impone la Convención, pero el primero es el deber de respeto, es decir, hay una obligación de no hacer, hay una obligación de no intervenir, porque solamente a partir de esa no interferencia se va a salvaguardar un derecho. Por ejemplo, la no intervención en el derecho a la vida para su no afectación, por ejemplo, a través de ejecuciones extrajudiciales, o su no intervención en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, que hace un momento comentábamos, precisamente para salvaguardar este derecho. Entonces, ya es una forma de un papel, como les pongo en la diapositiva, de una labor pasiva por parte del Estado. No es que realice una labor activa de garantía absoluta respecto del Estado. Lo siguiente es el tema de que son reclamables de manera directa, y por eso les he dejado para su lectura el mismo caso que es resuelto por el Tribunal Constitucional, porque el proceso que se les ha dejado para la lectura es un proceso en el que el Tribunal Constitucional desarrolla, sobre todo, cuál es la naturaleza de los derechos de primera generación y de los derechos de segunda generación en cuanto a su exigibilidad. Entonces, en el caso de Anicama Hernández, el Tribunal Constitucional revisa que, por ejemplo, los derechos de primera generación son derechos de aplicación inmediata, lo que impone que sean derechos denominados autoaplicativos. Y los derechos autoaplicativos son aquellos derechos que por su sola existencia en la Constitución ya se plantea o ya se plasma su posibilidad de exigibilidad. Es decir, para que yo pida por parte del Estado la protección de mi derecho a la vida, no necesito alguna proyección posterior por parte del Estado, como si sucediera, por ejemplo, con otros derechos de segunda generación como salud, educación, que ya los vamos a desarrollar. O para el respeto de mi libertad de expresión, no lo necesito. Entonces, esas son cuestiones que tienen que tomarse en cuenta en cuanto a la aplicación de manera directa, ¿no? Son reclamables de manera directa. Tercero, tienen una protección por parte del ordenamiento jurídico, ¿no? Tienen protección por parte del ordenamiento jurídico. Evidentemente, en nuestro país, por ejemplo, los derechos de primera generación, al igual que los de segunda generación, tienen una salvaguarda a partir de garantías constitucionales, ¿ya? Tienen una salvaguarda a partir de garantías constitucionales. Y el último es que le pertenecen al individuo. Claro, alguno de ustedes podría estar pensando, pero qué obviedad, ¿no? Son derechos humanos de primera generación. ¿A quién más le van a pertenecer si no le pertenecen al individuo? En efecto, lo que sucede es que yo lo pongo de esa manera porque los derechos de segunda generación le pertenecen al individuo, pero también tienen un ámbito colectivo. Entonces, para eso lo hago, para diferenciar, ¿no? Entonces, los derechos de primera generación tienen un factor individual, ¿no? Individual de protección respecto de los derechos. Dentro de los principales derechos de primera generación podemos encontrar los que ustedes pueden observar en la diapositiva. Denme un segundo, por favor. Listo, a ver, porque si no, me quedo sin voz y luego ya no puedo más. Les decía que dentro de estos podemos ver nosotros en la diapositiva algunos de los principales derechos de primera generación. Vida, qué duda cabe que el derecho a la vida es, por así decirlo, el derecho más importante de todos los derechos y es un valor fundamental dentro de un Estado de derecho. El derecho a la vida es o su respeto implica también el respeto de todos los demás derechos,
porque sin vida no se puede ejercer, ¿no? Yo les explicaba hace un momento, sin la vida no se puede ejercer ningún otro derecho. Luego tenemos el derecho a la integridad personal, tanto la integridad psíquica, física como moral. Ya desarrollaremos en su momento las diferencias, sobre todo respecto a lo que, no tanto de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, porque en el curso de Derechos Fundamentales también se desarrolla el tema de la integridad personal, la integridad psíquica, física y moral, pero desde el punto de vista del Tribunal Constitucional, porque obviamente al ser la integridad personal un derecho fundamental, es un derecho de relevancia constitucional. Pero en nuestro curso, en el curso de Derechos Humanos, lo vamos a ver sobre todo desde el punto de vista del derecho internacional, desde el punto de vista del derecho que ha resuelto, que ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la luz de la Convención Americana, porque la integridad está en el artículo 5, ¿no? Es más, la vida también está en el artículo 4 de la Convención. Otro que es fundamental y del cual se desprenden muchos otros derechos es el derecho al debido proceso, que se encuentra contenido en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este artículo o este derecho implica garantías judiciales. Por eso es que ustedes lo van a poder revisar en el artículo 8 de la Convención, dice garantías judiciales. Luego tenemos el de la libertad individual, que está reconocido en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También tenemos el de la libertad de pensamiento y el de la libertad de expresión. La prohibición de la censura, por si acaso, chicos, en torno a la libertad de expresión, se encuentra reconocido de manera taxativa, explícita, en el mismo tratado internacional, que ya lo veremos en su momento, pero la Convención Americana en su artículo 13 prohíbe la censura previa. Cada uno de ustedes que quizás podría rápidamente googlear y poner Convención Americana sobre Derechos Humanos, control F, artículo 13, libertad de expresión, podría notar que esa noción de censura tiene una excepción, que es la excepción en el caso de, se puede censurar de manera previa cuando lo que se vaya a divulgar sean cuestiones que puedan afectar la moralidad del menor, así lo dice la Convención. ¿En nuestro país se permite algún tipo de censura previa, por ejemplo, el tema relacionado a la moralidad del menor? No, nada, no se permite la censura previa bajo ninguna circunstancia. Y ustedes ya, entonces estamos vulnerando el tratado internacional. No, no lo estamos vulnerando. Lo que pasa es que la disposición de la Convención, al menos esa parte de la disposición, debe interpretarse como una cuestión que es una recomendación que se da a los estados en torno a la censura, porque si no se permite ninguna censura, obviamente se está garantizando el derecho de mayor manera, ¿no? De mayor manera, así lo ha dicho también la Corte Interamericana, ¿ya? Entonces, bueno, cada uno de esos derechos obviamente nosotros los vamos a revisar, pero de todas maneras sí es bueno hacer un breve vistazo respecto de estos derechos. Luego tenemos los derechos de segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales, que surgen cuando los obreros, campesinos luchaban por mejorar sus condiciones de trabajo y las oportunidades de desarrollo, ¿no? Entonces, aquí esto está relacionado a derechos que no solamente tienen que ver con abarcar derechos para el individuo, sino para la comunidad en general, y obviamente está relacionado a velar por las condiciones para un mejor desarrollo, para que se haga ese desarrollo en condiciones de igualdad. Entonces, a los derechos de primera generación, que sobre todo son derechos relacionados a la libertad, se suma otro fundamento que es el de la igualdad, que tiene un claro correlato precisamente con la igualdad social, y por eso es que se habla de los derechos de segunda generación. Esos derechos surgieron en el siglo XIX, precisamente como les decía y como está en la diapositiva, a través de las luchas de los obreros y los campesinos por unas mejores condiciones de trabajo y oportunidades en cuanto a su desarrollo. Y los estados se comprometieron a crear condiciones que permitan precisamente un desarrollo material en condiciones adecuadas para las personas. Y obviamente esto ha repercutido también en el ámbito internacional y no podríamos decir de ninguna manera que los derechos de segunda generación no están reconocidos en nuestro país, todo lo contrario, los derechos de segunda generación también lo están. Solamente que tienen determinadas características, al igual que los derechos de primera generación. Perdón. Dentro de los derechos de primera generación
nosotros veíamos algunas características relacionadas a su aplicación directa, la imposición por parte del Estado de una labor pasiva, ¿no? Incluso el tema de su carácter inmediato en cuanto a aplicación. En cambio, en los derechos de segunda generación, el deber que impone respecto del Estado ya no es un deber pasivo, sino más bien un deber activo, positivo por parte del Estado, y eso tiene que ver con otra imposición. Recuerden ustedes, yo les decía, la Convención Americana en su artículo 1.1 señala el deber de los estados de respetar los derechos. ¿Eso qué quiere decir? Una obligación de no hacer. Esa obligación de no hacer está relacionada principalmente a los derechos de primera generación. ¿Y la obligación positiva estará en la Convención? Sí, porque en el mismo artículo se dice, los estados tienen el deber y la obligación de respetar y garantizar los derechos. En la garantía está la obligación positiva de los estados, esa obligación que implica ya no solamente su no intervención para el respeto y la no interferencia e injerencia en el derecho, sino ya más bien entrar de lleno en el análisis de la garantía de esa positividad y de esa labor que debe cumplir el Estado para solventar los derechos. Entonces, como yo les decía, a ese principal fundamento de libertad se le integra uno segundo que está relacionado al principio de igualdad, sobre todo igualdad social. Y luego, también es necesario mencionar que estos derechos son de carácter prestacional, porque precisamente implican una labor del Estado. Aquí nosotros tenemos el derecho a la educación, salud, trabajo, seguridad social, seguridad previsional, alimentación, vivienda, etc. Entonces, dentro de estos derechos, nosotros claramente podemos observar que sin la labor del Estado no se podrían concretar, es decir, sin crear condiciones, por ejemplo, de infraestructura en cuanto a hospitales, colegios o cuestiones económicas para tratar de solventar de mejor manera las condiciones de trabajo en general a nivel nacional, sin esas políticas públicas por parte del Estado no se podría hacer. Por eso es que se habla de su naturaleza como derechos de carácter prestacional, ¿ya? De carácter prestacional. Y por último, se rigen bajo el principio de progresividad. ¿Recuerdan ese principio que analizábamos junto con el principio de interdependencia, el principio PROMIN y también el principio de discriminación en las primeras clases? Bueno, el principio de progresividad es un principio que opera principalmente para los derechos de segunda generación y que implica una no regresión en cuanto a los derechos que ya han sido reconocidos a la persona, y obviamente que los estados tienen la obligación de dar hasta el máximo de sus posibilidades para salvaguardar los derechos. Nosotros incluso hemos visto a partir de la ficha que yo les dejaba para su lectura, en la ficha del caso Cusculpio Aral, cómo es que se plasma el principio de progresividad, ¿ya? Cómo es que se plasma el principio de progresividad. Dentro de los principales derechos de segunda generación, nosotros encontramos al derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación, a la seguridad previsional, como les pongo en la diapositiva. Cada uno de estos derechos es de diferente concreción en los diferentes países. Por eso es que, miren, si nosotros revisamos el Tratado Internacional, si nosotros revisamos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la hora de analizarla y a la hora de revisarla, podrán notar que entre el artículo 3 y el artículo 25 están todos los derechos de primera generación. El artículo 3, que es personalidad jurídica, hasta el 25, que es protección judicial, que siempre va en conjunto con el 8, que es garantía judicial o debido proceso, que les mencionaba hace un momento. En el 3 y el 25 están todos los derechos de primera generación. Y ustedes dirán, ah, claro, del 3 al 25 son, claro, más de 20 derechos, seguramente los han desarrollado de manera específica y en efecto, ¿no? 3, personalidad jurídica, 4, vida, 5, integridad, y así sucesivamente hasta el 25. Pero si nosotros entramos al análisis de los derechos de segunda generación, uno podría pensar, ah, entonces el 26 debe ser, no sé, derecho al trabajo, el 27 educación, el 28 salud y así sucesivamente. Pero como yo ya les expliqué, eso no sucede en la convención. En un solo artículo incorporan todos los derechos de segunda generación a partir de un principio, que es el principio de progresividad. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro esto, porque ya en lo sucesivo, nuestra discusión en torno a los derechos se va a convertir en una discusión mucho más técnica, en la que ya ustedes van a tener que analizar
cómo es que hace esa salvaguarda a partir de un solo artículo la Convención a todos los derechos y cómo hace esa salvaguarda respecto de todos los estados, porque como les decía, los derechos de segunda generación no tienen una igual concreción en todos los estados. No es lo mismo hablar de educación en nuestro país que en Brasil, en Bolivia, en Chile, en todos los estados que han firmado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o cualquier otro derecho, ¿no? El tema de salud, el tema de la estabilidad laboral, ya el tema de la estabilidad laboral. Luego, como derechos de tercera generación, aunque no lo pongo tal cual en las diapositivas, porque quizás sean los derechos, no vamos a decir de menor importancia, pero sí de difícil concreción, o de una concreción un poco más difuminada en algunos casos. Estamos hablando de esos derechos nuevos, esos derechos que les corresponden a los pueblos, que se conocen también como derechos de solidaridad. Entonces aquí se incorporan asuntos que no estaban primigeniamente ni en la primera generación ni en la segunda generación, porque sobre todo los contendientes en las guerras, en las diferentes guerras que habían notado los derechos de primera generación y luego las luchas sociales con los derechos de segunda generación, se va notando que esos derechos no alcanzan para la concreción de todos los derechos humanos, y por eso se empieza a hablar de dos derechos en específicos: el derecho a la paz y el derecho también a un medio ambiente sano. El derecho a la paz y a un medio ambiente sano. Probablemente de estos dos derechos, el más importante y el de mayor relevancia en la actualidad, en el ámbito interamericano, sea el derecho a un medio ambiente sano. Y ustedes miran, profesor, eso no es verdad, porque el año pasado el Acuerdo de Escazú, que es un tratado internacional sobre el medio ambiente y su correlación con derechos humanos, se cayó por el Congreso de la República. Y en efecto, no prosperó. Pero eso no quiere decir que el derecho a un medio ambiente sano no esté garantizado en nuestro país, el derecho humano. Porque claro, ustedes miran, sí, pero a nivel nacional seguramente todo eso se puede caer y no va a haber una salvaguarda en el derecho internacional de los derechos humanos. Pero eso no sucede. El derecho a un medio ambiente sano ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva número 23. Y ha sido plasmado de manera obligatoria a partir de un caso concreto, a partir de un caso contencioso, en un caso resuelto el año pasado, en febrero del año pasado, que es el caso de la Asociación Indígena Lacajonjas contra la Argentina, donde ha desarrollado derechos de segunda generación y un derecho de tercera generación, que es el derecho a un medio ambiente sano. Cuando hacía referencia al derecho de segunda generación me refería a vivienda y alimentación. Pero en torno a lo que nos concierne el tema del medio ambiente sano, la Corte Interamericana ya lo ha desarrollado y lo ha aplicado, y ha señalado que los estados están sujetos al respeto a un medio ambiente sano. ¿Qué fue lo que sucedió el año pasado con el tema del Acuerdo de Escazú? Que es un tema que, si no me equivoco, también comenté con los estudiantes de Derecho Internacional. El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional que está orientado a velar derechos humanos en relación al medio ambiente y la explotación que podría darse con los recursos, y que eso podría ocasionar una vulneración a los derechos humanos. Los congresistas de nuestro país el año pasado empezaron a decir que eso afectaba la soberanía de los estados y que ponía en un grave riesgo. Incluso hubo un pronunciamiento de muchísimos juristas, debo decir con mucha pena, juristas que incluso conozco y respeto y guardo una estima muy importante respecto de ellos, que decían que afectaba la soberanía del Estado porque ponía prácticamente la cabeza del Estado, o sometía a la cabeza del Estado a la disposición que pudiesen tener dudosas y cuestionables ONGs de nuestro país que están relacionadas al tema de derechos humanos y que tienen ideologías dudosas. No sé a qué se harán referido, la verdad. Lo digo yo en un sentido prácticamente jocoso, porque yo trabajo para muchas de esas ONGs, pero independientemente de eso, hay una cuestión que olvidaban jurídicamente hablando, técnicamente hablando. De los congresistas es esperable, no esperable en un sentido despectivo, sino porque muchos de esos congresistas tranquilamente no pueden tener una formación jurídica, aunque entiendo yo deberían tener sí asesoría legal que les diga que lo que están diciendo es una cuestión completamente errónea en torno a que las ONGs, por ejemplo, van a afectar la soberanía del Estado en torno al tema del medio ambiente. Y les digo que es técnicamente incorrecto, porque el Acuerdo de Escazú, un tratado, ustedes saben,
fija las formas en cómo se van a resolver, digamos, situaciones que pudiesen acarrear conflicto. Y la única posibilidad de analizar un tratado, el acuerdo de Escazú en torno a un conflicto era por su interpretación o su aplicación. Y solamente lo podía revisar, en caso de conflicto, la Corte Internacional de Justicia. Recordarán ustedes de sus clases de Derecho Internacional que los únicos que pueden llevar casos ante la Corte Internacional de Justicia son los estados. Por tanto, el señalar que, por ejemplo, una ONG que trabaja para proteger derechos humanos va a llevar casos a la Corte Internacional de Justicia es una completa falacia que espero yo haya sido un acto de desconocimiento, porque si ya se estuviese ese desconocimiento y se ejerce un cargo público de tan alta importancia, y también los juristas que emitieron ese pronunciamiento, que fueron más de 40, y lo más paradójico fue que ese es un tratado, el Acuerdo de Escazú, es un tratado que salvaguarda derechos humanos, y llamaban a las comunidades amazónicas de nuestro país a pronunciarse en contra del tratado, cuando ese tratado precisamente lo que trata de lograr es todo lo contrario, les trata de proteger los derechos. Bueno, al final son cosas que suceden en nuestro país, ¿no? Pero uno podría pensar, entonces, profesor, ¿el derecho a un medio ambiente sano ya no se puede llevar a instancias internacionales? No, porque como les acabo de decir, esas ONGs de dudosa procedencia, a las cuales hacía referencia el comunicado de diferentes juristas, pueden llevar casos ante instancias internacionales, específicamente al sistema interamericano, cuando precisamente se piense que se está afectando un derecho humano en correlación al medio ambiente sano. Y no sería la primera vez, y además tendrían un completo amparo por parte de lo mencionado por la Corte Interamericana, porque como les vuelvo a repetir, la Corte Interamericana ha resuelto ya un caso donde ha condenado a un Estado, al Estado argentino, por la vulneración al derecho a un medio ambiente sano, que es un derecho de tercera generación, ya que es un derecho de tercera generación. Solamente hacer referencia a ese tema y ya con eso concluir la clase del día de hoy. Sabía que no podía plasmar tal cual el debate, pero el debate del aborto, pero eso es también lo bonito del desarrollo de una clase, porque el desarrollo de la clase que nosotros hemos tenido, que obviamente el contenido tal cual de lo que tiene que ver con la asignatura, en cuanto a preceptos que, por ejemplo, van a ser objeto de su evaluación, ha sido exactamente el mismo que con sus compañeros el día martes, con sus compañeros de derechos humanos. Yo ya no he podido desarrollar el tema del aborto y cómo entraría la colisión del derecho, que seguramente lo vamos a ver en lo posterior cuando analicemos el derecho a la vida, pero les digo que no se ha podido ver porque en la clase hemos desarrollado otros conflictos de derechos a raíz de sus preguntas y de sus muy buenas intervenciones. A mí me han permitido llevar quizás el tema, incluso les he hablado del tema de la colisión de los derechos, sobre todo ya en relación al derecho a la libertad de expresión y también el tema de la censura previa a la vida privada de las personas, o por la muy buena intervención de una de sus compañeras, también hablar del tema relacionado a las transfusiones de sangre. Ella decía las transfusiones de órganos, pero bueno, son cuestiones finales porque también tenían que ver con el tema de la misma situación de la libertad religiosa o de la libertad de credo y el ejercicio de ese derecho y lo que se está pidiendo, ¿ya? Solamente hacer referencia a ese punto. Quedan 7 minutos para el término de nuestra clase. Yo en esos 7 minutos quisiera que al menos tengan un acceso preliminar a la actividad que se les va a dejar para el día de hoy, que es un foro que precisamente plantea la pregunta del conflicto de derechos. Y les pongo: estimados estudiantes, de acuerdo a los conceptos desarrollados, explique un supuesto en el que existe una colisión entre derechos humanos y cómo resolverlo. Obviamente sería sumamente preferible que se haga esto, pero ya no con los conflictos de derechos que acabamos de ver o que acabamos de revisar, sino que planteen algún otro conflicto entre derechos humanos. ¿Cómo se podría plantear un conflicto entre derechos humanos? ¿Ya? Entonces, sí sería muy interesante que ustedes puedan realizar esa actividad planteando nuevos casos, e incluso para que luego de leerlos podamos debatir o discutir, o incluso ustedes me puedan preguntar cómo se resolvería o cómo se tendría que resolver, que como ya les vuelvo a decir,
en cada situación en concreto se tiene que revisar, no es que exista una fórmula mágica en torno a la concreción y la resolución de derechos. Reiterarles que también en el aula virtual está el caso Anicam Hernández, y ahí les he puesto literalmente documento para control de lectura del 17 de abril. ¿Ya? Entonces, les pido por favor tomen eso en cuenta para que no hayan sorpresas, digamos, la próxima semana y los tome un poco por sorpresa ese control. No sé si tengan alguno de ustedes alguna duda, alguna pregunta, señores, señoritas. Doctor, sí, disculpe, con respecto al foro que nos va a dejar ahora, tenemos que plantear un ejemplo de un conflicto, ¿verdad? O sea, Claro, plantear un el conflicto de derechos. y luego analizarlo, ¿cierto? Claro, o sea, la idea es que ustedes planteen el conflicto de derechos y que me digan cómo debería resolverse o cuál debería primar. Ok, doctor, gracias. Listo, listo, Vania. Gracias a usted por la consulta. Valerie, no sé si por favor podría activar su micrófono. Sí, doctor. Bueno, solo para estar segura, el foro va a estar activado todo el día, ¿verdad? Sí, en realidad lo pueden presentar hasta el día viernes a las 23:59, es decir, hasta la próxima semana, porque sería sumamente desproporcionado que les pida que en estos últimos 5 minutos puedan realizar esa actividad, porque entiendo también que implica un poco más de análisis, ¿no? Un poco más de análisis. Yo acabo de activar ya para que ustedes lo puedan revisar, así que les pido por favor ingresen y me confirmen si ya está visible, dice en el módulo 4, foro pregunta respuesta, ¿ya? Foro pregunta respuesta. No sé si ya se puede observar. Sí, ya se puede observar, doctor. Listo, listo, Kiara. Muchísimas gracias por la confirmación. Listo, señores, señoritas, entonces yo con eso ya doy por concluida la clase. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda adicional, alguna pregunta. Sí, Larry, creo que está, o Kiara, perdóneme. Doctor, para la próxima clase va a haber el control de lectura, ¿verdad? Así es, Kiara. ¿Y de qué Ese hora control, va a ser el control? sí, ese control va a estar habilitado entre las 9:30 y las 10:15, siempre en la hora práctica. Ya, doctor. Listo, listo, Kiara. Creo que Larry también estaba, sí, justo Larry, no sé qué duda tenga. Doctor, disculpe, no le escuché bien. El foro dijo hasta la próxima semana, el día viernes, ¿verdad? Sí, así es, hasta el día viernes a las 23:59, hasta el término del viernes. Ya, doctor, listo, gracias. Listo, Larry. No sé si tengan alguna otra duda. Vania, no sé si sea el tema de la mano sea por la consulta que ya realizó o tiene alguna duda adicional. Sí, doctor, ya respondió mi duda, gracias. Ok, listo, Vania, listo. Kiara, Larry, gracias por sus preguntas también a Valerie Miranda. Listo, chicos, entonces nada, yo ya lo dejo ahí, les pido por favor, ingresen al foro, vayan revisándolo, y yo ya doy por concluida la clase del día de hoy. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Y antes de olvidarlo, voten por favor con responsabilidad, que obviamente es una responsabilidad, es una exigencia que tenemos con nuestro país, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego, doctor, gracias. Luego, Bien, doctor. cuídese.